¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, buenas tardes o simplemente buenas en cualquier parte del mundo o horario donde nos vean, en su casa, en cualquier lugar donde estén sintonizando este programa. ¿Qué porras pasa aquí en su nueva andadura, en su nueva segunda parte, en este año que ha comenzado, que va a comenzar de forma pletórica? Por aquí las semanas pasadas tuvimos la suerte de contar con el coronel José Manuel Fernández López, historiador y coronel. Luego vino la bellísima Lidia Cay. Hemos contado también con las apariciones esporádicas del nuevo colaborador Brian, que también estará hoy con nosotros. Hemos contado con ilustres personalidades del mundo cultural y artístico, del mundo espiritual, del mundo de la cinematografía, del mundo en general de la cultura, ¿no? Es curioso los pocos espacios públicos que hay para la cultura en las televisiones que pagamos todos. Este es uno de ellos. En Estutele tendrán ocasión de ver todas las semanas en qué porras pasa aquí un nuevo capítulo de casi una hora de duración, donde ustedes se van a enterar de todo aquello que no van a escuchar ni ver en ningún otro programa de televisión ni en ninguna otra plataforma digital. No es que seamos mejores ni peores, pero creo que sí un poco distintos en relación a que contamos cosas que están ninguneadas, marginadas u ocultas como el musgo bajo la piedra. 3/4 partes de la vida del hombre se las pasa durmiendo y la otra cuarta parte restante se las pasa haciendo gilipollas. Lo cual es una verdadera pena que en este mundo tan corto, tan frágil, que es como el vuelo de una paloma, no veamos realmente el sentido verdadero de la vida y podamos gozar de las bondades del orden divino que el sumo hacedor nos propone desde cualquier lugar ignoto que desconocemos. En nuestra orfandad intelectual desconocemos todo. Yo el primero. Pero creo que ustedes también. Por eso he tenido a bien contar hoy con la presencia de una persona para mí que va a ser muy importante para ustedes y también para el programa, porque por aquí ha pasado muchos tipos de personas, pero nunca hemos tenido a un neurocientífico, a un profesor como el que le presento, de origen francés. Es personalmente para mí, que le conozco hace poco, he tenido ocasión de compartir con él momentos muy brillantes. Es un excelente orador, un hombre de pensamiento, de juicio crítico, de análisis práctico, eso que justamente la sociedad civil española ahora mismo ha ido desapareciendo por un problema de adoctrinamiento político que no educativo. Y hablando con él, parece mentira que con 30 años que solo tiene la madurez de un hombre muy mayor, tiene el alma vieja. Los lamas tibetanos, las culturas occidentales, más bien orientales, saben de lo que son las almas viejas. Yo creo que él se ha reencarnado en algún sabio de estos, de algún tiempo indefinido de la historia, porque hablar con él es siempre un placer. Así que ¿para qué porras pasa aquí en este programa? Hoy se viste de gala con un neurocientífico, con un profesor que es nada más y nada menos que Diego de la Bure. Muchísimas gracias por venir al programa, Diego. Muchísimas gracias. Gracias y honrarme por tu presencia. Me voy a sentar y te voy a hacer unas cuantas preguntas que yo tampoco sé cuáles van a ser, pero vamos a ver por dónde me vas a salir. Querido Diego, ¿tú naciste en dónde? ¿En qué parte de España o Francia? En español. El francés lo tengo bastante oxidado, es decir, pero lo que es écouter, escuchar y leerlo, no tengo ningún problema. ¿Qué diferencia hay en estudiar francés o practicar el francés? Realmente practicarlo, como es mi caso, es tener una madre cuya abuela, cuyo bisabuelo mío, Arteaga Labrado, bueno, Labrada Arteaga, correctamente dicho, pues guarda esa tradición y se va practicando en las casas. Estudiarlo es de ver de estas frías formas, como sucede en las escuelas de arquitectura, que ven muchas formas pero visitan pocos edificios, desgraciadamente, no digo en todos. Y luego se ve en ciudades como yo habito en Toledo, que ya vas a determinadas instituciones y no sabes si es un hospital, si es un tanatorio, si es un hotel. Es decir, se han perdido las 3 S, lo que es la señal, el símbolo y no me acuerdo ahora bien de cuál era la otra, era señal, símbolo y signo.
que no, los signos. Sí, se han perdido absolutamente. Sí, pero parece que las S que han quedado son las SS de los nazis españoles que están en el desgobierno. ¿No te parece un poco nazi o un poco antidemocrático, poco tolerante con las libertades públicas individuales que han ido desapareciendo con tanto progresismo democrático? Evidentemente lo decía Chesterton, ¿no? Es decir, si quieres corromper a alguien, enséñale a llamar derechos a sus anhelos personales. Y ha sido un programa sistemático hacer estulta a la gente. Es decir, yo lo veo, maestros míos que llevan dando clases de los años 60 en la universidad, es decir, cada año son, pero con perdón, más imbéciles. Es decir, y cada vez entran en las universidades, y ojo, digo universidades, no institutos, que en muchos casos tienes que estudiar a la fuerza, porque es obligatoria. Pero ya en las universidades, que deberían de ser los, ¿cómo decirlo?, la aristocracia, ¿no?, la élite intelectual. En 1922 hubo las revoluciones aquí en Madrid, en noviembre del 22, las revoluciones intelectuales, luego hubo las revoluciones patriotas o patrióticas, y una de ellas las encabezaron los universitarios. Franco dejó la Complutense donde estaba, pero el resto de universidades, cuando le armaron en los 60 todas las revueltas, dijeron, a partir de ahora vais a estudiar lo más fuera del centro posible para dificultar esa congregación. Has hablado de Chesterton, el autor del Hombre que fue jueves, y otras maravillosas, también el autor del Padre Brown, una especie de Sherlock Conan Doyle y Sherlock Holmes, es el creador, vamos, el creado por Conan Doyle, que era un famoso parapsicólogo también y dirigía la Escuela de Parapsicología Científica del Reino Unido, que ahora dirige, que aunque ustedes sepan, no lo sepan, les va a chocar, la Escuela de Parapsicología Científica de Londres está llevada y patrocinada por Carlos, por el rey Carlos, que es Carlos III, ¿no? Sí. No es que sea un coñat, pero un poco agrio parece que sí es. Sobre todo Camilla Parker Bowles. Creo que le gustan mucho los caballos, como tiene cara de mula. ¿Qué opina vuesa merced de la relación del rey Carlos y Camilla Parker con la parapsicología científica en general? Hombre, la parapsicología tengo relación con ella por mi maestro, Fernando Ruiz de la Puerta. Maravilloso, hombre. Matemático, astrónomo y físico cuántico, es decir, un científico en toda regla que ha tenido muchísimas experiencias, y eso quiere decir que la ciencia, la creencia y la espiritualidad no están reñidas, como nos han enseñado durante Claro, mucho tiempo. fe y razón pueden ir unidas. Kant y Hegel y Schopenhauer también lo dijeron en su También. momento. ¿No es así, profesor? Así es, así es. Lo que sucede es que en el Reino Unido ha sido un país que ha sido muy proclive sobre todo al estudio del ocultismo. Ya lo tenemos con el caso de un grandísimo escritor irlandés por el que siento devoción, William B. Yeats, galardonado con el Nobel de Literatura por la poesía, aunque tiene también unos escritos sobre leyenda y folclore irlandesa maravilloso. Murió en una ciudad que era una ciudad de pastores, de ovejas. Una ciudad pequeñita que dicen que es encantadora de ver. Y luego en Inglaterra también teníamos al célebre Mr. Crowley, el señor Aleister Crowley, que de hecho tengo un buen amigo que escribió, como dice él, un libro hace 1.000.000 de años, Frankie G. Rubio, biografía completa de Aleister Crowley. Y sí que hay una cierta relación con la parapsicología, pero más bien con el ocultismo. Yo pienso... Pero es que Aleister Crowley era un hijo de Satanás, un clarividente, pésimo, satanista, hacía magia negra, se cargó a sus mejores amigos con alfileres negros, los congelaba en los frigoríficos de la época, en las neveras para dejarlos mudos, practicaba todo tipo de hechicerías, nigromante, taumaturgo, visionario, más malo que un dolor de barriga. Aleister Crowley no es precisamente el ejemplo de parapsicología científica, maestro. No. Yo digo que sí que se ha dado bastante en Inglaterra el tema del ocultismo. Claro. Es que está muy relacionado con las monarquías. Las monarquías, no sé por qué, pero tienen bastante gusto por el ocultismo. La reina Isabel II patrocinó una serie de entidades de corte parapsíquico y extrasensorial junto con su madre, que se murió con 107 años. Decíase que gracias a las bayas de enebro de los lingotes de ginebra que se tomaba la tía. Se murió, no es que muriera, vamos, cuando la quemaron, creo que no sé si fue quemada, aquello destiló un aroma a polvorín, o sea que es que era la ginebra mismamente. Cuidado, que a mí la reina Isabel II me pareció una mujer ejemplar en muchas cosas, claro, porque hay que tener 75 años que se tiró casi en el reinado para mantener la unidad, y la vieja era genial. ¿No te parece a ti que eran un poquito brujas?
Pues sí, la verdad es que sí. Y sobre esto que me comentas de Carlos III y este círculo, desconozco bastante. También hay que ser humilde y reconocer los límites de una persona. En cambio, tengo los estudios en otros grandes estudiosos de la parapsicología, como son los Warren, aunque también hay bastante exageración por su parte, Sí. etcétera. Pero la parapsicología, al fin y al cabo, no está nada desencaminada de la neurociencia y, sobre todo, de un tema que es increíble, que es la consciencia. Algo que se ha hecho muy famoso gracias al doctor Sansegarra. ¿Conciencia o supraconsciencia? Es que, a ver, ¿Qué diferencia etimológica hay entre conciencia o supraconsciencia o entre espíritu y alma? vale, digo, hay un libro buenísimo que es Más allá de la mente superconsciente, Sí. de Badukita Ananda Mitra, iniciada en la Organización Socioespiritual de Ananda Marga, que la supraconsciencia o la superconsciencia es acceder a lo que llaman los yogis los poderes ocultos. Es decir, tener un claro control absoluto de la mente que se ve en esas ondas circadianas que van desde las ondas beta, las ondas más burdas, pasamos a las alfa, de las alfas a las beta, así hasta llegar a la omega. No, a la gamma, perdón, hasta llegar a omega y ya a las gammas, que es lo que se llama la frecuencia de Dios. Es decir, ahí es cuando el yogi, cuando la persona está en una relajación tan absoluta, que es lo que también se conoce como el nirvana, la contemplación. Sí, para la cultura tibetana, entre otras cosas, ¿no? Sí, tibetano, O otras o yogi culturas también de la orientales, India, sí. sí, sino que ahí se desactivan ciertos poderes de la mente, como es la telepatía, la telequinesis, y que son más normales, pero a una persona a lo largo de su vida, y según tengo constatado, como máximo le suelen suceder unas 8 veces, pero de forma involuntaria. Es decir, los famosos y llamados poltergeists no son otra cosa que esa actividad alterada de la mente que la persona no puede controlar y produce pues, fenómenos parapsicológicos. Es decir, en una casa, de que se enciendan las luces, que se rompa una botella, y suele ser el 90 y muchos por ciento de los casos de poltergeist, que no hay un fantasma, sino que es la propia persona. ¿Por qué en casos de algunas chicas con el ciclo menstrual del primer día, lo que se llamaría un fenómeno de psicorragia, la película Carrie, por ejemplo, de Brian De Palma, define perfectamente de forma fascinante lo que es el fenómeno de los poltergeists, de poder mover los objetos, tiene que ver el poder de la sangre, hasta qué punto la sangre, en este caso la sangre menstrual propia de un ciclo biológico de una mujer, o desde el punto de vista hematológico, la sangre, los hematíes, tenemos realmente poderes ahí, los poderes moleculares, poderes cerebrales. Sigmund Freud, su amigo Jung, Charcot, Lacan vino mucho después, en la escuela vienesa del año 40-45, estudiaba los fenómenos psicobiológicos y parapsicológicos y parapsíquicos. ¿Por qué Freud no los defendía y Jung, que era superior en algunas cosas, sí? Pues mira, lo de la sangre viene de época de hace 4.000 años, es decir, incluso antes de Cristo, de la ciudad en la que soy yo, Toledo. Ahí es una gran ciudad dedicada a la magia. De hecho, allí hubo una escuela de nigromancia, donde vino incluso Otón I. ¿Y el Greco? Y el Greco también. Pero es que Otón I vino exclusivamente a la escuela de nigromancia, que era el heredero de la orden teutónida de Alemania, para aprender nigromancia, para aprender magia. Pues incluso podemos remontarnos a la época de Nobilior, 100 años antes de Cristo, en la cual los carpetanos ya empleaban la sangre menstrual como magia, y lo empleaban como un brebaje para los guerreros antes de la guerra. Es decir, que ya concebían que la sangre menstrual de las mujeres podía potenciar la bravura y la capacidad bélica de un hombre. Sin embargo, en la cultura greco-romana, los griegos, en la cultura helénica, luego la Roma imperial, en algunos casos que heredaron todos unos de los otros, no era precisamente Alejandro Magno con su novio, marido, Hefestión, se tomaba su ciclo menstrual. Evidentemente Hefestión no tenía ciclo menstrual, tenía un ciclo guerrero, el gran amor de su vida. Creo también, tengo entendido, que los 300 aquellos que lucharon, 300 espartanos, 300 tebanos, 300 machotes ibéricos fortísimos, adalides de la belleza corporal, hablar de virilidad suprema, ¿por qué eran todos homosexuales? Hombre, la homosexualidad es una gran clave en el estudio de la tendencia o de la actividad sexual humana, de esta
de esta forma de expresar afecto y relación. Muchos dicen que se puede coger como referente, como anclaje, el bastión de Tebas, que eran verdaderos guerreros con gran bravura, puesto que no solo estaban defendiendo a un compañero de armas, también estaban defendiendo al amante. Es decir, que ahí estaba implícito un sentimiento más allá de la emoción, es decir, es el amor, el apego, el afecto. Y claro, si morían, pues con más valentía, es decir, con más razón tenían para llevar la batalla al éxito. Moría uno y el otro se suicidaba o moría por amor hacia su amigo, hacia el gran amor de su vida. No pasó eso con Sócrates y Alcibiades, precisamente. Desconozco ese dato, ahí lo reconozco. Sí, bueno, Alcibiades lo que hizo fue chulear al pobre Sócrates, que murió envenenado por Cicuta por culpa del pueblo al cual tanto veneró. Pero bueno, Aristóteles sí tuvo relaciones con Alejandro Magno. De hecho, ahora mismo no se podría consentir. Sería una relación pederástica, pedófila, más bien pederástica, porque realmente lo enamoró con 13 años, luego se enamoró de Festión y a su vez Alejandro Magno se casó con una mujer para aparentar su ausencia total de gusto por lo femenino, porque aunque era un hombre de una virilidad y creo que una gran belleza, pues no tenía ningún gusto especialmente por las mujeres. Se casó por Rosana para las dotes y para llevarse los dineros que le daba el padre. ¿Por qué era tan mala la relación de Filipo de Macedonia y de Olimpia con su hijo Alejandro Magno? Hombre, de eso todo lo que sabemos es por Plutarco, es decir, que es quien recoge todas las vidas de Alejandro Magno, y yo realmente tengo bastantes dudas sobre eso. ¿Nunca se ha dudado de su homosexualidad? No, yo no dudo de la homosexualidad, sino también de la versión de Plutarco, es decir, porque al fin y al cabo, bueno, claro. Porque evidentemente solo tenemos una única fuente, que es lo que sucede con la arqueología, es decir, la arqueología no puede establecer verdades absolutas, puesto que solo tiene un único punto de referencia, que son los hallazgos materiales. Para poder defender algo, como estamos viendo en esta, como diría Valle Inclán, en esta España mísera y chabacana con esta corruptela política, para poder haber llegado a una estima, es decir, a una conclusión, se han tenido que ver bastantes juicios, han tenido que haber bastantes testimonios y así poder cerrar el caso. Animamos, ya que hemos hablado de Valle Inclán, uno de los grandes genios olvidados de la literatura clásica española, animamos que los que están escuchando y viendo el programa vuelvan a leer Divinas Palabras o Luces de Bohemia, con esos personajes como Max Estrella, sí, que son realmente magistrales. Se está cayendo a cachos la casa de Valle Inclán en Galicia. O sea, hay dinero para las embajadas en Chechenia, con las embajadas del país vasco, el país o Cataluña, que maravillosas tierras bravas que respetamos y queremos todos los españoles, pero no hay dinero para proteger las casas de Valle Inclán, de Concha Espina, de Rosalía de Castro o de Vicente Alexandre. ¿Por qué este gobierno y esta oposición mediocre no se preocupa más por la cultura? Pues porque la cultura no interesa. Lo decía Albert Camus, o si lo decimos correctamente en francés, Camus. Albert Camus en el extranjero, sí, lo dijo, ¿no? En su libro La peste. En La peste, sí. Premiado la peste la tenemos aquí en España ahora mismo. Sí, sí, volvemos otra vez al siglo IV, es decir, al 1346, cuando empezó la gran peste bubónica en Europa. Camus decía en La peste, galardonado con el Premio Nobel de Literatura, que la educación es la joya de cada nación. Las élites lo saben, es decir, por eso quieren personas estultas y sobre todo, esto se lo escuché decir al líder de Chalecos Amarillos, este movimiento por las protestas por los derechos de los agricultores y del sector primario en Francia, que un pueblo sin raíces es un pueblo moribundo. Ahí en Toledo también tenemos el castillo de San Martín de Montalbán, un castillo precioso del siglo XIII. Evidentemente es una fortificación militar, es decir, cuando tú coges un castillo como Don Álvaro de Luna en Escalona, que ya tiene pues las almarranas, que ya tiene ciertas partes pues muy bien decoradas, pues ves que es un palacio para el parlamentarismo, es decir, que tiene una función más bien bélica, pues la diplomacia, que no me salía la palabra. Cuando ves que no están tan rematados los detalles es porque tiene una función militar, bélica, y que no había tanta premura para poder edificarlo y dejarlo bonito, sino que ahí interesaba que fuera pues no un fuerte como se nos han mostrado en las películas, porque realmente no iban a asediar los castillos, pero evidentemente eso, usted hereda un Rembrandt o un Greco y la UNESCO o X personas van a ir a ver si lo tiene usted en perfectas condiciones, que la casa no tenga humedad, que la luz que incide sobre él que no deteriore el cuadro. Pero si usted tiene una fortificación del siglo XIII,
pueden dejar que se caiga a pedazos. ¿A ti no te parece que la UNESCO, más que UNESCO, es un asco? Pues dice la Biblia que por sus actos o por sus hechos los conoceréis. ¿En qué pasaje? ¿En Sodoma y Sozorra? ¿Perdón? En Sodoma y Sozorra, Sí. en el Génesis, o en la Torre de Babel que estamos atravesando ahora porque nadie se entiende con nadie, y en el Senado que todos pagamos, tenemos que ponernos unos pinganillos que han costado más de 1 millón de euros para que 4 gilipollas en Galicia se pongan de acuerdo con los vascos. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el idioma español-castellano? ¿No hablamos un idioma común? Pues sí, Porque ahí- tenemos que pagarnos 1 millón de euros que en vez de dárselo a hospitales o a bibliotecas públicas para que los niños escuchen, lean, sepan quién fue Ignacio Agustí y Mariano Raúl, la maravillosa novena catalana, o Merced Rodoreda en la Plaza del Diamante. Pues mira, en eso te puedo contestar, Paco, porque estuve el otro día que me invitó Antonio Lázaro, el prologuista de mi dramaturgia, un Trotamundos de Madrid, un resurgir y renacer del esperpento de Valle Inclán que yo he escrito en esta España actual, haciendo una comparativa del siglo XX, es decir, 1922 y 23 con 2022 y 23, que bueno, es decir, yo pensaba que a lo mejor no había tanto paralelismo, que no era tan necesario en su momento el esperpento. Viendo lo que tenemos con Pedro Sánchez, yo animo a los oyentes, al espectador, que busquen mi libro, que busquen un Trotamundos de Madrid, porque van a ver una España completamente desnuda y desenmascarada de la forma más grotesca y esperpéntica. Y respondiendo a tu pregunta, estuve con Antonio Lázaro en este evento en el convento de San Clemente sobre los orígenes de Europa, que ahora está muy de moda. Curiosamente me llamó la atención que había un señor biólogo y un pintor que dijeron que es que no tenemos inmigración, que es que lo que pasa es que vienen gente que son pobrecitos refugiados y que los europeos que hay ahora es que somos muy racistas y no entendemos que Europa se ha conformado en base de oleadas. Es decir, bueno, pero hay oleadas que hicieron caer al Imperio Romano, que fueron los bárbaros, Sí. etcétera. Pero era por la presión que estaban recibiendo de los hunos, de los bárbaros, de las estepas de Mongolia, que venían presionando por Atila, etcétera. Aunque bueno, Atila realmente fue de estos niños, igual que este otro que fue bárbaro, sino que Arminio, que es que los romanos tenían la costumbre, cogían los hijos de los líderes de las tribus, los educaban en Roma y luego los devolvían con la intención de que ellos fueran los próximos líderes, favoreciendo el trato de la tribu germana o bárbara con Roma. Pero hubo casos que se les volvieron rana. Atila fue uno de ellos, presionó a todos los bárbaros de Europa y arrasaron al final con Roma. Es decir, y fueron lo mismo, es decir, al final se hacía el foedus, un trato. Es decir, el romano tenía 2/3 partes y el bárbaro una tercera parte. Luego cambió, el bárbaro tenía 2/3 partes y el romano 1, y al final el bárbaro tenía 3/3 partes y el romano no tenía nada. Pues eso está sucediendo con esta inmigración que estamos viviendo en Europa, que es para hacer un gran reemplazo. Que si la palabra adecuada sería emigrante, porque migrante, migran las aves. Claro. Pero emigrante, ¿por qué hemos quitado la palabra inmigrante por migrante? ¿Por qué hemos quitado la E? Pues en parte pues, por esta neolengua orwelliana y por las apariencias, que es lo que te iba a decir. ¿Y la cultura woke que pintan todo esto? ¿No te pasa una puñetera mierda? Perdona, bueno, quiero responder tus preguntas, pero no para dejarle. Quería decir lo de la UNESCO, que ahí estaba, pero simplemente por apariencias, ¿no? Y es que estos son igual, son apariencia, la cultura woke. Villarroya, creo haber pronunciado bien el apellido, porque para Muy los bien, nombres, muy bien pronunciado. él dice que es una creación de la derecha para destruir a la izquierda, es decir, como meter un caballo de Troya y que implosione y se lleve a la izquierda. Yo veo que la cultura woke es la máxima expresión del satanismo, que al fin y al cabo el satanismo, y como exponen determinadas logias, es reducir al ser humano a la condición de animal, y como bien ha expuesto Alberto Bárcenas, historiador del Centro de Estudios Universitarios San Pablos, es devolver la tierra a como Adán y Eva la conocieron en su momento. La cultura woke es, en vez de hacer el proceso de animal a hombre, como exponía Nietzsche, aunque a lo mejor no es el mejor ejemplo, el niño que se transforma en león y el león en hombre, aunque no estoy diciendo el orden correcto de Así habló Zaratustra, pues ellos quieren hacer el... O Más allá de bien y del mal, que fue otra cosa que hizo Nixon antes de volverse loco. ¿Sabes que murió de una cuestión sifilítica? Sí, lo sé, sifilítica, y que, bueno, sí, en un... En un hospital tremendo, ahí acabó sus días. Sí, que de hecho fue tratado por el mismo Sigmund Freud. Bueno, Sí. yo veo que la cultura woke es hacer el proceso inverso, es decir, en vez de humanizar al animal y convertirlo en hombre, es embrutecer y envilecer al ser humano para devolverlo a su estado más primitivo, y ahí se puede hablar de la neurociencia, porque todo esto que está haciendo la cultura woke, y que lo saben, yo que he estudiado neurociencia también tengo función y tengo base en el neuromarketing. Claro. En neuromarketing lo que más ataca no es la razón, porque la razón te puede rechazar. Esto es como Mr. Jekyll y Mr. Hyde.
Al final son la misma persona, pero distintas personalidades en el mismo cuerpo. Robert Louis Stevenson, que por lo visto padecía un trastorno bipolar, Sí. Que fue el autor de Jekyll y Mr. Hyde, creo que tenía ese trastorno de bipolaridad asociado a una sexualidad reprimida. Sí. ¿Por qué grandes escritores de la literatura clásica moderna, clásica contemporánea, han tenido una vida sexual tan atormentada? ¿Quieres que hablemos de ello en el próximo capítulo? Pues, dentro de un minuto tenemos un minuto para debatir, diluir, y te haré un par de preguntas relacionadas, porque ustedes querrán saber, con este magnífico neurocientífico que tenemos, el profesor don Diego, para mí, vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con la sexualidad, la iracundia, los tiempos que vienen, los trastornos de personalidad de las gentes jóvenes, la capacidad suicidógena que algunos tienen, por qué se están matando entre 14 y 15 años. Vamos a hablar de cosas que a usted le va a interesar muchísimo, y también hablaré de por qué el profesor don Diego de Labouré viene de un vestido ataviado de blanco, cual monja de clausura, cuya virginidad asusta a la misma castidad. De todo eso y mucho más hablaremos. Ah, no, aquí quiero que sigas. Ah, no, no rompo, no corto. Ah, que mira esta cámara. Creí que íbamos a un margen de publicidad. De todas maneras, hablando de esta cámara o cualquier otra, hablaremos de eso y mucho más con el profesor Diego de Labouré, que espero que me digas las diferencias que hay entre cortisol y dopamina, serotonina y otras muchas cosas que terminan en ina. Porque hay muchas cosas que queremos saber acerca del cuerpo humano, de las hormonas, del sistema endocrino, del sistema parasimpático, del sistema nervioso central cuando se dispara, y de esta serie de circuitos neurofisiológicos que adornan nuestra anatomía, que con el tiempo se irá desgajando de esta carcasa material que Dios nos regaló y que nos alquiló por una época corta, y cuya carcasa, una vez muerta y desmaterializada, nos convertiremos en luz. Y habrá que convertirse en luz cuanto antes, porque la van a apagar de un momento a otro con otro apagón que viene. De eso y mucho más hablaremos en el siguiente corte de publicidad, que será dentro de un minuto. No se vayan, porque ahora, profesor, le voy a poner en situaciones un poco comprometidas. No se lo he dicho todavía, pero se imaginan lo que voy a preguntar. Justamente lo que está usted pensando es lo que le voy a preguntar. Eso será después de la publicidad. Hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Han visto que poco tiempo ha durado la publicidad. Estamos encantados de tener en este estudio el que pasa aquí en Estutele, en esta emisora amiga que difunde para todo el mundo. Primero queremos agradecer vuestros comentarios, vuestros apoyos, la cantidad de gente que nos ha llamado preguntando cosas. Y luego también hablaremos, porque tengo aquí un libro para presentar, que quiero que el profesor Labouré me dé su valiosísima opinión. Ahora voy a sentarme otra vez. Querido amigo Diego, estoy bastante impactado, y a la gente creo que le va a interesar mucho esta pregunta, porque estamos observando que quizás debido a un problema social o político, una cosa lleva pareja a la otra, nuestros hijos, nuestros nietos, los chicos de entre 13, 14 y 16 años, en esa época propia del furor hormonal, tienen una serie de situaciones emocionales conflictivas, atormentadas, autopunitivas, y no solamente se están lesionando para llamar la atención, sino que se están suicidando. El otro día en Jaén han aparecido 2 chicas que se suicidaron conjuntamente. El año pasado han muerto suicidados 74 niños entre 13 y 16 años, hijos que se han ido a otra dimensión postmortal, a otro mundo espiritual, cuyo origen desconocemos. Han dejado desoladas a sus madres para toda la vida, marcadas para siempre con el dolor tremendo que debe ser la desaparición de un hijo en la flor de su juventud. ¿Qué está fallando en el sistema político donde los niños, nuestros hijos, los hijos de España, se están suicidando? Pues mira, Paco, esto en la formación que tengo y desde la perspectiva clínica no es un mal endémico de España. Es un mal que está afectando a todo el mundo, y puedo poner una fecha, porque hay que decir que suicidios infantiles o en la adolescencia también ha habido, pero nunca
y se han disparado tanto a partir del año 2009. ¿Sabes lo que sucedió aquel año? Que el señor Steve Jobs, Explícalo. el señor Steve Jobs, Sí, sí. antiguo CEO de Apple, presenta el iPhone, un móvil inteligente que no solo tiene todas las funciones, pero tiene una función que otros teléfonos no tenían, y es acceder a Internet y dentro de Internet a las redes sociales. Así es. ¿Qué sucede con las redes sociales? El ser humano es un ser altricial, es decir, nacemos desvalidos, necesitamos el cuidado de otras personas, es decir, de unos terceros, de un padre, de una madre o de alguien adoptivo que nos cuide hasta la adultez, porque si no, no podemos valernos. Hay animales como, por ejemplo, los reptiles que según eclosionan del huevo ya salen corriendo para que no les coman otros. Hay muchos reptiles en el gobierno, ¿verdad? Muchos anfibios, muchos reptiles en el gobierno. Y en el desgobierno también, y en la oposición. Yo diría que son más bien entidades del bajo astral o del averno, porque, como decía Shakespeare en Hamlet, el infierno está vacío, todos los demonios están Y en aquí. Macbeth también. Macbeth, perdón, me he confundido. Es Macbeth. Macbeth, sí. Las tres brujas de Macbeth. Las tres brujas de Macbeth, sí, efectivamente. No, pero Hamlet también tiene una cosa. Shakespeare era muy Es que he confundido. fantasmagórico, muy tenebrista. Si es que he tenido un lapsus, perdona. Bueno, no hay lapsus ninguno. Shakespeare, nadie mejor que William Shakespeare ha definido el desamor, la traición, el desajuste, el conflicto, la humillación, la esclavitud, la traición, la puñalada trapera shakespeariana la definió perfectamente, no solamente en Macbeth, y en el Romeo y Julieta con los Capuletos y los Montescos, y en el Rey Lear, y en tantas obras divinas del inmortal. Por cierto, sabes, que ya lo saben ustedes, que parece ser que tuvo una relación epistolar muy ambigua William Shakespeare con Miguel de Cervantes Saavedra, porque murieron el mismo día, el 23 de abril de 1616. Solo que un desajuste en el calendario juliano gregoriano, uno murió en Londres y otro murió en Alcalá. ¿Qué sabe usted, profesor, de esta relación magnética entre el genio cervantino y el genio británico? Bueno, se hablan muchas cosas, Paco. Sobre esa relación he escuchado habladurías, sino que yo soy una persona que soy bastante técnico. Estoy, como diría George Lucas, que también tengo mi facción friki, amo el universo de Star Wars, sería como un Jedi gris, que ni estoy ni en el lado luminoso ni en el lado oscuro, es decir... Los frikis ya no están en televisión, están en el gobierno todos. Se los han quitado el puesto. Bueno, yo no los Perdona que te he interrumpido. No lo consideraría friki, yo les consideraría realmente... Bueno, no tiene friki viene de freak, y freak significa... freak es un término anglosajón que está en la academia, significa pintoresco. Extravagante, que rompe las normas, gay, alegre, no mariquita, que la dice el gay de toda la vida, que siempre ha sido el mariquita de siempre, ahora le llaman gay. A mí esa palabra me suena desodorante, pero bueno. Yo los catalogo como cinismo absoluto. Un cinismo socrático absoluto. Absoluto. Bien, yo camino pues por esa banda gris que va entre el medio y que coge tanto temas de la ortodoxia oficial como temas más vanguardistas y desafiantes. Se ha hablado de esa situación de Shakespeariana con Saavedra. Con Cervantes, con Miguel de Cervantes. No la he profundizado demasiado. ¿Te refieres a la película Cautivo de Amenábar, donde se habla de su homosexualidad, claro, pero y es que sus amores con no la he visto, pero un esclavo, un rey, alguien de Argelia? Bueno, en aquella época, para salvar sus vidas, estos hombres tan geniales han tenido vidas promiscuas sexuales de forma muy bisexual. Han tenido mujeres y han conocido varón. Claro, pero es que ahí en esa película de Cervantes es que Amenábar lo dice Cervantes en esta película es gay porque yo soy gay y como yo soy gay, Cervantes tiene que serlo. A ver, también implica mucho el mundo interior. Una persona que ha sido destrozado por las mujeres y se vuelve escritor, pues evidentemente va a poner a la mujer como algo ominosa y como no la causante del pecado, pero sí la causante del dolor para el hombre, porque está exponiendo su fuero interno. Eso yo pienso que hace Amenábar. También se comenta, y ahí ya lo he escuchado sobre todo más en Madrid, que sois conocedores, que Cervantes pues tenía en la calle Atocha un burdel. Es decir, que ahí las llamaban las Cervantas, que falleció un noble llamado de Gaspar de Espaleta unos años antes de que Cervantes falleciera. Los cervantinos lo niegan, dicen que imposible, que Cervantes no se dedicaba a esas cosas. Por lo tanto, hay tantas cosas que se hablan y que yo no tengo... Bueno, pero ha habido conductas bisexuales en grandes literatos de la historia de la humanidad. Incluso Oscar los Wilde pintores, también. Francisco de Goya y Lucientes fue amante de lo que es el de Alba, pero el gran amor de su vida también se llamaba Francisco, era un maño que conoció. Claro. Es una cosa bastante normal entre varones, por lo que estoy viendo. Han recibido la herencia
helénica de la cultura griega y a su vez los romanos también. Yo creo que es una conducta... Tú eres científico y neurólogo y otras hierbas, debes saber que los estrógenos y las testosteronas, de las cuales se compone también el cuerpo humano, no producen esa ambigüedad sexual o esa evidente bisexualidad, sobre todo entre varones jóvenes. No, bueno, ahí podemos hablar de muchas cosas que son desde el punto de vista científico, molecular, endocrino. Sí, bueno, en ese sentido, mira, volviendo a todo esto, que has abierto un melón que tiene relaciones por todas partes. Oscar Wilde también era homosexual, tuvo que ser exiliado de Irlanda porque con quien tuvo amoríos era una persona de alta alcurnia y claro, evidentemente en el 19 reconocer esa homosexualidad pues era bastante mal visto. Tchaikovsky también lo fue como músico. Tchaikovsky, evidentemente, y tuvo que ocultarlo. Oscar Wilde tuvo que exiliarse a París, etcétera. Con Shakespeare al final mucha gente le dicen que era un plagiador. Hay quienes dicen que realmente no escribía él porque tenía hasta 6 firmas distintas y quien estaba detrás de esa gran mente creadora era Sir Francis Bacon, puesto que la literatura también ha servido para crear lenguas. ¿En qué obras se sustenta el castellano actual? En el Cantar del Mio Cid. ¿Qué autor cogieron durante el siglo XIX en la reunificación italiana? Pues ni más ni menos que al florentino Dante Alighieri y su Divina Comedia, para así tener... ¿En quién se basan los alemanes en la reunificación? En Goethe, evidentemente. ¿De quién bebe Shakespeare? Pues ni más ni menos que de Ovidio. Y es que Ovidio no solo hace unas metamorfosis, que luego bebe muchísimo Joseph Campbell y en su investigación del monomito, sino que Ovidio ya ahí no expone una mitología para explicar el logos, es decir, no sabemos por qué truena. Ahora sí lo sabemos por el estudio científico y el estudio meteorológico. Es Zeus, no. Ya Ovidio empieza a explicar lo que estás diciendo tú, por qué una persona es homosexual, por qué siente el desamor, etcétera. Volvemos hacia los jóvenes. ¿Por qué estas personas están sintiendo todo esto? Se están suicidando también porque influye mucho la inteligencia artificial, que les invita a una serie de complacencias cibernéticas en un mundo virtual que no existe. Se están matando. La IA es... IA, pues eso, no, lo que es artificial no tiene alma. Idiotas anormales. Bueno, iba a decir las palabras que dice un amigo mío que dejó de ser profesor en los 80, profesor de arquitectura, una de las mentes más brillantes que he conocido, nacido en la calle Fuencarral en 1943, sí, 1943, he dicho bien su edad, y dejó de dar clases en el año 86 porque le aburrían sus alumnos. Porque decían que ya no iban a estudiar, que iban a sacarse el título y Santas Pascuas. Ahora leía, él decía que existen 2 personas, las SIC y las NOC. Las SIC son las sensibles, inteligentes y cultas, y las NOC son los necios, obtusos y capullos. Y los estultos. Sí, son un montón de gilipollas en términos, hablando en un castellano antiguo. Claro, la IA está creando ya ni analfabetos, sino completos oligofrénicos y hemipléjicos mentales que no van a saber ni pensar. Claro ejemplo de ello es la Zona Gemelos, productores míos queridísimos, mis amigos Carlos y Dani, a los cuales dedico este humilde programa. Este libro que ven aquí, prohibido por los mismos que lo produjeron, o sea, primero me hacen un libro. Zona Gemelos hizo exactamente Dani, que escribe muy bien, y Carlitos, que tiene mucho talento, y de pronto resulta que se gastan 600.000 euros en un programa de mierda, repugnante, hediondo programa que debiera estar clausurado y cerrado por salud pública y cerrar la emisión por inducir a la gente a la violencia, a la estulticia, a la gilipollez, a la violencia más brutal. O sea, no tienen 600 euros, 1.000 euros para pagar un libro que es mío, que lo he escrito yo, lo han producido ellos, y se gastan más de 1 millón de euros en hacer el gilipollas con varios presidiarios, sicarios, traficantes de drogas, asesinos en serie, locas del coño y mariquitas escandalosas huyendo de Ucrania y de Rusia bajo un gorro. O sea, esa es la mierda de programas que estamos haciendo en televisión espantosa, en YouTube, los gemelos que son, y debieran ser, y yo les quiero muchísimo, cuidado, debieran ser un modelo para las futuras generaciones, porque son emprendedores dinámicos, inteligentes, buenos técnicos, también son muy buenos scratchers, también son muy buenos tecnócratas, también son muy buenos mediadores, en el sentido de que el otro día, por ejemplo, intentaron, si no ellos, un grupo de gente que tienen contratada, arruinarme mi vida personal a nivel de consulta. El teléfono rojo es un libro que únicamente lo pueden pedir, se lo puedo dar, no tengo más que y 3 o 4 más, igual que el disco A tenor de Alessandro,
donde canto varias canciones. Las canciones son terapéuticas, la música es terapéutica, la lectura es terapéutica. ¿Usted cree, profesor, amigo Diego, que si escucháramos más música con temas de toda la vida, los temas de Ennio Morricone, de Ortolani, de Lavagnino, de Jeff Ferrio, de John Williams, de Irio Wolfgang Korgol, de Jerry Goldsmith, de Jerome Moros, o si escucháramos o leyéramos más libros, aunque estén mal producidos por los gemelos que me han traicionado y me han dejado el libro colgado, ¿no crees que las nuevas generaciones y los chicos de ahora se suicidarían menos si leyeran más libros y escucharan más música clásica? Sí, sobre todo si leyeran a Cervantes, evitaría muchas de estas cosas. Evidentemente la lectura, la música y también una cosa que no sabes de mí, que no te he dicho porque no ha dado Bueno, de tiempo. ti sé muy pocas cosas. También soy ajedrecista. Ah, es ajedrecista. No soy gran maestro, ni maestro, porque todavía no tengo el nivel, pero también juego con amigos y también juego en línea. ¿Y no es el cosmos una especie de ajedrez donde Dios te pone unas damas y unos peones? Así es. Y ¿Yo que sería dama o sería peón? ¿O un botón simplemente? Un caballito de pitimini. Hoy, caballo, yo he conocido a personas que los puedo asimilar con los caballos y parece que no, pero es una pieza que puede hacer bastante daño porque puede anticiparse a muchos movimientos y además el caballo es la única pieza que no se arrastra en el tablero. El caballo salta. La dama, aunque tenga los 8 movimientos, es decir, moverse arriba, es decir, en vertical, horizontal y en las 2 diagonales, no puede saltar. ¿Y qué pasa cuando un caballo, ahora por ejemplo con esta educación sexual tan repugnante que tenemos con este gobierno de psicópatas, qué pasa si un caballo se quiere convertir en yegua? Pues mira... ¿O el amor también es un poco desbocado? Pues eso, desde el DSM-5, que es... ¿En Telecinco? No, DSM-5. Ah, yo estaba ya o si con Telecinco o con Telainco, o Telecirco. Yo ya tengo un poco de... Tengo un problema auditivo como Goya, como Van Gogh, como Beethoven. No, Dinamarca, Sevilla, Madrid y el 5. Esas siglas y el número 5 en número. ¿Y por qué Dinamarca, de la cual escribió Shakespeare en Hamlet? Porque es la letra que más me acuerdo, el país nórdico que me viene a la mente. Bueno, es el compendio absoluto sobre las patologías mentales. A partir del tercero, que fue en los años 90, esto no es alegato homófobo, se prohíbe la homosexualidad como patología mental. Pero ojo, no se prohíbe por consenso médico, no hay un consenso médico del gremio de neurólogos, neurocirujanos, neurocientíficos, psicólogos, psiquiatras que digan, pues bueno, tenemos pruebas que demuestran que la homosexualidad no es una enfermedad mental. No es naturalmente que no, es una afinidad afectiva, una decisión. Claro, pero es por presión política. Y social. Pero, bueno, provocada también por la política. Claro, pero esa es la misma presión política que nos ha sacado hoy el LGBT y también el wokismo. Es decir, todo ese caballo desbocado que me comentas hace un momento, ese caballo desbocado que hace que las relaciones sociales de los niños, que en vez de ser el típico llamar, oye, está Paco, puede salir a jugar como hacíamos, que estén ya con, iba a decir 12, con menos de 12 años ya con un chupete digital en la cara. Y es que el ser humano es un ser humano social, es decir, necesitamos las relaciones sociales como estableció Maslow, un psicólogo humanista que estableció las necesidades humanas desde la más baja, la alimentación, el descanso, el sueño, así hasta llegar a la autorrealización. Y entre medias está la relación social. El ser humano puede pertenecer a un grupo de 100 personas, Paco. Sí. Pero el ser humano no está preparado para contentar ni a 10.000, ni a 100.000, ni a 1 millón de personas en las redes sociales. Por eso todos esos comentarios, el bullying, el acoso, el escarnio en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, están socavando, menoscabando la mente de los jóvenes porque ven que eso significa quedarse fuera. ¿No crees que hay una especie de hipnosis sofrológica preparada como una especie de ingeniería social, genética a través de la cibernética para que los niños, los adolescentes, nuestros hijos, tus nietos, en fin, nuestros amigos pequeños estén doblegados y subsidiados de por vida para que estemos controlados por el poder público? Totalmente. No estamos en una especie de esclavitud, como ya denunció, voy a levantarme con tu permiso, y sin él también. ¿No crees que George Orwell, que Aldous Huxley en Un Mundo Feliz o 1984 se anticiparon hace 70 o 80 años a lo que tristemente está pasando ahora? ¿No estamos gobernados por un gran hermano gilipollas para que todo el mundo tenga el encefalograma plano, sin pensamiento crítico, sin juicio analítico, sin pensar, sin amar, sin tocarse, sin besar, sin leer buenos libros, sin escuchar buenas músicas? ¿No crees que
que estamos volviéndonos locos. ¿A dónde va este mundo? Pues mira, de hecho eso que me comentas está muy bien enarbolado, está muy bien estructurado lo que me comentas. Hay personas que han hablado mucho sobre ello. De hecho, tenemos aquí al querido Salvador Freixedo, que en paz descanse. Ay, era maravilloso Salvador. El gran conectado, el gran ufólogo, qué Sí. mente tan brillante. Sí. Y Germán de Argumosa, y Jiménez del Oso, Jiménez del Oso, sí. y Vallejo Nájera, Sí, y sí. tantos psiquiatras médicos y parapsicólogos también. Bueno. ¿En qué otra dimensión postmortal se podrán encontrar estas eminentes mentes ilustres? Pues en esta 3D no, porque de acuerdo con con el Ananda Sutra, que es un libro maravilloso que yo invito a leer, es fino, pero es muy endiablado porque es entender la mente de Dios y se ve que nada está fuera de Dios porque todo está dentro de su mente y lo que al final llaman las dimensiones son como las distintas capas de su mente y nosotros estamos en la 3D, es decir, estamos en lo más... en el extrarradio, es decir, en el centro, que dice el Ananda Sutra, que son 12 capas, es cuanto más sutil eres. Por lo tanto, yo pienso que yo sí que doy fe. He visto testimonios de la reencarnación, que cuanto más te desatas, más te quitas de los samskaras, de los apegos, más te elevas y a lo mejor estas personas pues ya estén en una quinta dimensión, en una Desde sexta. el punto de vista neurocientífico, y tú lo eres, Sí. eres un maestro, un profesor ilustradísimo en eso, me parece apasionante lo que acabas de contar. Desde el punto de vista neurocientífico, ¿cómo podemos demostrar de forma empírica que hemos vivido otras vidas o que estamos aquí de paso en este cuerpo prestado que Dios nos regala y que luego se disolverá en el éter del aire y volveremos al mismo lugar de donde venimos? Pues las hermanas Polo, por ejemplo. Un caso de gemelas que murieron, reencarnaron en Inglaterra y comentaron las dos otra vez en su nueva vida de cómo habían sido gemelas en otras vidas y esa familia constató que efectivamente había habido unas gemelas que habían fallecido y que había esa familia. Testimonios de personas que han relatado que han vivido otras vidas, incluso han atendido a sus asesinos. Testimonios como, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, cuando hubo ese atentado, que ya está registrado en las cartas Inwo de Steve Jackson, el 11 de septiembre, de cómo un niño de 7 años de edad decía que había sido bombero y cómo podía replicar el coche de bomberos, la radio que llevaban, etcétera. Pero esa puerta se cierra en torno a los 7 años. De hecho, ya lo decía Nanda Murti, que el olvido es una bendición, porque imagínate recordar todas las vidas pasadas, todo el sufrimiento, se generaría un choque y cohesión en la mente que lo que produce es la desactivación y muerte instantánea. Y eso tiene un nombre, Paco, se llaman yatismaras. ¿En qué parte del cerebro humano se halla el área del olvido? No lo sé, lo desconozco porque... ¿El neurocórtex y el hipotálamo? Es que el alma no está dentro del cuerpo humano. ¿Está fuera del cuerpo humano? Sí. ¿Qué papel podría ejercer la glándula hipófisis situada aquí en la silla turca de los huesos esfenoides en la cuestión desde el punto de vista anatómico? ¿Qué papel regulador influye en nuestra anatomía la glándula hipofisiaria? En ese sentido de relacionarlo con la conciencia, por ejemplo, poco. O no lo saco. Y la glándula pituitaria, la pineal, hallada en el tercer ojo, que no es el ojo del culo, sino el tercer ojo de la frente. Has dado en el clavo. Porque la pituitaria, que no es la que está en la nariz, la pineal, y la pineal son las dos glándulas más importantes del cuerpo. No la pituitaria de la nariz, como mucha gente se piensa, que es la que recoge los olores. La pituitaria, sobre todo, es una glándula física, es decir, es la que desarrolla el crecimiento del cuerpo. Por ejemplo, una hipertrofia de la pituitaria produciría enanismo. La pineal... Enanismo que no onanismo. Efectivamente. El onanismo es la afición masturbatoria a cualquier acto humano propio de un furor hormonal propio de la edad. Sí, claro. La pineal, en cambio, como decía Descartes, es el asiento del alma. Los lamas tibetanos dicen que en el 45º día es cuando el alma entra dentro del cuerpo y es curioso porque en el 45º día es cuando se forma la pineal. A nivel neuroanatómico, la pineal, sobre todo, genera lo que es la melanina, es decir, la sustancia que induce al sueño y que sobre todo se encuentra en parte del globo pálido y de la sustancia negra, es decir, se llama así porque todas estas neuronas son grandes liberadoras o se encuentran, es donde mayor concentración de melanina hay en el cuerpo. ¿Y qué hay de las sustancias, dices sustancias negras? ¿Y las sustancias blancas, por ejemplo el semen? No tiene nada que ver la sustancia blanca del semen con la del cerebro. La sustancia blanca... ¿Es verdad que tiene un agente químico llamado simiplasmin que evita las arrugas y es bueno para evitar la blefaritis?
No, eso lo desconozco porque... ¿Tiene poder vitamínico? ¿Tiene minerales el semen humano? Como volvimos en la anterior de la sangre menstrual de la mujer que preparaban los carpetanos, también había un brebaje, lo contrario, para la mujer que estaba elaborada a partir del semen del hombre. Se toma en algunas personas que quieren empujar a sus maridos, algunas que son un poco guarras, lo digo en el sentido literal de la palabra guarra está en el diccionario. Hace falta ser muy guarra para que a tu marido, como no sabes cómo ya dominarlo y cómo hipotecar su vida y cómo joderle la vida, pues le voy a echar 12 gotas de mi primer día ciclo menstrual, según la luna llena, porque en luna menguante hay menos sangre, baja la fluidez hematológica y tiene menos poder. Pero parece ser que tiene un componente alucinógeno de tipo hipnótico, donde el macho queda totalmente imbuido de una manera hipnótica de lo que le diga su verdugo. Es una especie de escopolamina burundanga. O sea, yo me meto la sangre del coño en un vaso de Bloody Mary con un poco de pimienta para que no me sepa pescado. Mi marido, que es gilipollas, se lo toma y tengo a mi marido dominado. Te bajo ahí, mira, como Alessandra Mas y como Mercedes Ruiz, por ejemplo. Ahí queda. A ver si te entera ya, sos asquerosa. No, que hay mucha gente embrujada. Oye, ¿por qué tantos gilipollas embrujados por sus mujeres? Que hay mucho tonto, ¿no? Dicen que no como un tonto más aquí. Dicen que las mujeres son de Venus y nosotros de Marte. Yo vengo de miércoles. Bueno, continúa por favor con tu disertación. Bueno, rematando de lo que me has preguntado de las anteriores glándulas, más que la pineal y la pituitaria, sí. También mira el claustro, porque no es la sede de la conciencia, no es la sede del alma, pero sí es su director. Es como decir el que le dirige, el que la enciende y la apaga. Y luego lo que hemos visto es algo asombroso. Podremos hablarlo también porque incluso Antonio Damasio, el neurocirujano y neurólogo que está en Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley, ha visto que en el tallo cerebral hay una parte que cuando la lesión es ventral, es decir, de pecho hacia afuera, sí, se produce la paraplegia. Cuando es dorsal, es decir, hacia afuera, es lo que se produce el estado vegetativo. Han visto cómo es esa haces de neuronas y ¿saben lo que han podido reproducir? Sí. Un microchip. No, vamos a eso, a los microchips. Es decir, que pueden reproducir un microchip para crear no inteligencia, sino ya conciencia artificial. No puede haber conciencia artificial porque si es artificial no puede haber conciencia. La conciencia tiene que ser natural. No, nada que sea artificial puede ser bueno. Pero es que no es lo mismo conciencia con ese, porque la conciencia, claro que no. Porque la conciencia es aquel que atestigua y que muere con el cuerpo, igual que el inconsciente y el subconsciente, y otra cosa es la conciencia sin ese, que es la última capa de la mente, el Atman, es decir, el alma, que no se encuentra en el cuerpo, se encuentra aquí, es el Samsara Chakra, el último y séptimo chakra, sí, de color blanco, que, oye, ¿no te parece curioso que en la bandera de los hippies, que era la bandera arcoíris, pero hecha con cuadritos, sí que estuviera el color blanco, y que en la bandera LGBT, que serían los 7 chakras, pero dado la vuelta, que sería como la inversión de la cruz cristiana, como hacen los satanistas, eliminen el color blanco, que es donde ya la sede del alma, y que en vez de ir desde lo más bajo, es decir, desde la carne hasta el espíritu... Pues debe ser que no son hippies, son hippieloyas. Y si son hippieloyas, el color, desde el punto de vista cromático, los colores tienen mucho que ver con las emociones. Para eso y para más cosas voy a presentarte a mi colaborador, al buen amigo que viene de Valencia, que es Brian. Brian, por favor, te presento aquí al profesor. Gracias por venir. Gracias, te puedes sentar. Y hazle una buena pregunta aquí al profesor, que hoy está brillantísimo. Nos estamos enterando de un montón de cosas. Sí. Vaya, clávale con alguna pregunta de esas incisivas, que el dardo, no un dardo envenenado. Dile a nuestro amigo querido Diego alguna pregunta. Pero con amor, con cariño. Sí, no con demasiado. A veces mete aquí con la fregona. Yo todo lo hago con amor, con cariño, ¿no, Paco? Pues si me voy ahora mismo, vengo después. ¿No? Bueno, venga, hazlo con mucho amor y mucho cariño. Venga, dímelo. Adelante. Vamos a hablar la bipolaridad. Bipolaridad. ¿Vale? ¿Tú crees? Yo pienso que el 100% todo el mundo es bipolar. No, eso... bueno... eso me recuerda un poco lo que me has comentado antes de la homosexualidad, sí, del célebre Alfred Kingsley, que fue el que elaboró el informe Kingsley sobre la homosexualidad, que decía que todos los hombres somos homosexuales, que es decir, que el 10% de los hombres son homosexuales, cosa que tuvo que alterar los datos. Desde el punto de vista biológico, bisexual sí, porque tenemos estrógenos. No, bisexual no, perdón, me he confundido, homosexual, que he tenido otro lapsus, disculpadme. Sí. Pero para ello tuvo que preguntar y hacer su encuesta solo porque lo hizo la primera vez y no le llegaba al 1%, y lo volvió a repetir, pero con personas que sí que hubieran tenido relaciones sexuales, es decir, a gays, exconvictos, etcétera, y ella sacó el informe Kingsley. Y el informe Kingsley ahora dice que es que todos tenemos el gen homosexual que no se ha encontrado,
Eso no quiero decir que no sea natural o que haya que palear a los homosexuales, pero te dicen que si no se activa es que lo que se llama heterosexualidad. Si se activa al 50% es que eres bisexual y si se activa al 100% eres homosexual. No hay base científica que haya aprobado esa afirmación que ahora se dice. Entonces, ¿cuál sería la palabra para ti? ¿Qué significaría para ti la palabra intersexual o pansexual? Un tarado mental. Bueno, pero pansexual es un concepto que tiene que ver con el amor a la belleza. No, Es un concepto griego. Yo estaba por... Vamos, pansexual no es hacer el sexo y comérselo con pan. Hombre, hay gente que se come salchicha con pan y se come cosas con pan, pero sexo mojado en pan, pues no. No, pero no mojarlo en pan. Yo he entendido la expresión ahora pansexual, que es O sea, es muy de moda ser pansexual. sí, que puedes tener tu pareja y acostarte con el que te dé la gana, etcétera. Al final, eso lleva... Bueno, eso es promiscuidad o ser putón, simplemente. O sea, puede comer pan y luego tener eso, ¿no? Por eso, Pues claro que sí, por eso, ¿no? por eso Y yo- a su vez las mismas cosas a la vez. por eso he dicho que es una promiscuidad y muchas veces esa promiscuidad viene por un trastorno de la personalidad límite, que son las personas que tienen un verdadero terror a quedarse solas, es decir, quedarse sin sus padres o ser rechazadas, es decir, que sus padres desaparezcan, que sus amigos les rechacen, etcétera, y que una patología puede llevar a otra, es decir, y puede llevar a la ninfomanía. Lo que me ha preguntado aquí el maestro Brian sobre la bipolaridad es una cuestión que, si bien no he estudiado mucho, puesto que mi formación de la carrera es la psicología social, y eso es más de mis compañeros de clínica, Sí. cada uno tiene que admitir sus límites. Y Bueno, también, claro, y sus también pues, especialidades. se puede relacionar, y lo que yo sí que tengo de base y lo que he estudiado de clínico, es que ese carácter bipolar también tiene una falta de regulación emocional, por lo que se puede relacionar con un trastorno de la emoción, igual que lo es la ansiedad y la depresión. Es una capacidad o una falta de capacidad para regularte internamente, es decir, también deberá haber una activación fisiológica de neurotransmisores que impidan que la persona pues, pueda controlar sus altibajos, tanto emocionales de ira, de estabilidad, de calma o incluso de tristeza, es decir, de pasar de un estado altivo a un estado triste. Eso tiene mucho que ver también, como hemos comentado antes, con los dos grandes neurotransmisores, que son la serotonina y la melatonina. La glándula pineal segrega melatonina para conciliar el sueño. La sustancia negra tiene una gran cantidad de melanina, de ahí su nombre y su pigmentación. ¿Qué sucede? Que cuando los focos se apagan, y los seres humanos hemos seguido biorritmos marcados por la luna, el sol, los astros, cuando se va la luz, todo ser que es diurno se va a dormir. Ahora con los focos de los teléfonos y las luces azules nos hiperactivamos Sí. y caemos en lo que es el insomnio, es decir, nuestro ciclo circadiano de sueño y descanso también se encuentra alterado. ¿Qué sucede? Que también hay casos en los que, no digo que sea el único y que sea la única explicación, pero la depresión también se ve por una falta de regulación entre la serotonina, que es el neurotransmisor uno de los de la felicidad, junto con la oxitocina, Claro. de la satisfacción, que se encuentra descompensada la serotonina respecto a la melanina. Es decir, que si el cuerpo no puede regular determinados neurotransmisores, pues eso también afecta a la emoción. Es decir, que puede haber que haya un componente que sea Sí. más bien emocional y también otros componentes que sean más bien neuroanatómicos o fisiológicos. Pero no es igual una depresión endógena que una depresión psicógena que una depresión exógena o una depresión simple común. ¿Qué diferencia etimológica hay entre tipos de depresiones? Son 4 diferentes. ¿Influye más la oxitocina o la serotonina en una o la melanina en otra? ¿O qué tiene que ver el cortisol con todo esto, profesor? Pues mira, en muchos casos también puede venir de lo que es la ansiedad, ya que la ansiedad es la antesala de una depresión. Sí. La ansiedad es un trastorno. Yo he tenido TAG, lo que se llama trastorno de ansiedad generalizada, por muchísima presión autoimpuesta, por muchísima presión por lo que hemos vivido con la COVID, por la gran presión que tenemos los jóvenes, de tener un 25,4% de desempleo juvenil, el país con mayor precariedad laboral para los jóvenes en toda Europa, con mayor pobreza infantil, y por toda esta presión, pues la mente al final pues termina cediendo. Y ahí pues se puede ver que la ansiedad es una antesala para la depresión, como bien me estás comentando, y no hay una única vía, hay distintas. Es decir, que como bien comentas, una falta de regulación interna, una presión del ambiente, etcétera. Y en relación con el cortisol se genera sobre todo en las glándulas suprarrenales, Sí. y no es un neurotransmisor, es una bomba atómica. El cortisol lo elimina todo. Se genera sobre todo en grandes cantidades de estrés, Sí. ¿Estrés oxidativo o estrés emocional de todo. o estrés simplemente? Estrés. De Tensión. hecho, una gran tensión. De hecho, hay un trastorno
que es el trastorno de estrés postraumático. Sí. Hay una cosa que tengo que decir clara y me molesta, y de hecho a la directora del máster, a Lucía Sutil, le molestaba muchísimo escuchar estas terapias para curar el trastorno de estrés postraumático, puesto que no se puede curar. El estrés postraumático se genera por una muerte celular del tejido de la corteza prefrontal, la corteza, o el lóbulo, perdón, el lóbulo prefrontal, corteza prefrontal, que se dedica en la toma de decisiones. Cuando un tejido neuronal muere, es irreparable. Se puede redirigir la conducta, como expone Joe Dispenza, Deja de ser tú, para, con otras herramientas, volver a llevar tu vida. Claro, ahí de hecho se constató tras la Primera Guerra Mundial, que es lo que se puede ver con la mirada de las 1000 millas, esa cara del soldado desencajada, Sí. pero no se puede volver a la normalidad. Eso es una respuesta al cortisol. Cortisol en grandes niveles mantenidos y prolongados en el tiempo puede ser un causante de enfermedades neurodegenerativas y también repercutir en el cuerpo. Se ve cuando Galo, codescubridor del SIDA en los años 80 con Luc Montagnier, ese famoso HTLV-23 que luego fue enjuiciado en 1992 por fraude médico, cuestión de los gays, cuando decían que era el cáncer de los gays, el Kaposi, que luego se demostró que era por una droga de diseño, los Popper, precisamente el estrés, la falta de sueño, la falta de descanso, hace que incluso el sistema inmunológico, como son las células TCD4, Cierto. terminen claudicando. No tiene nada que ver, por supuesto, el SIDA, esa tremenda enfermedad, con la música. Le digo por do, re, mi, la, fa, sol, la, SIDA. No tiene nada que ver, no, me he equivocado yo. Perdona mi orfandad intelectual. No, La música puede ejercer un efecto balsámico en el sistema nervioso. Es bueno escuchar música clásica. Sí, de ¿Qué hecho- diferencia hay entre la pastoral de Beethoven, lo he dicho el otro día, la sexta, y el carnaval de los alemanes de Saint-Saëns? pues mira, la última... Es terapéutica la música. Sí, pero algunas son neuroasténicas. Yo cada vez que oigo esos conciertos de meneludos pegando gritos como unos locos, a mí me parece que estoy escuchando al diablo. Pero- ¿Dónde está ahí la música? Eso es música catártica. No, está Eso claro, es música, pero a mí lo me mejor- aborrega, lo eso es mejor- horrible. Pero a lo mejor a mí, Eso no es a mí música. me relaja la quinta sinfonía de Beethoven y a lo mejor a otra persona le relaja. Anda, que gracias. También le relaja a uno la masturbación el colectiva rock. y en silla de ruedas, pues si Eso- cada uno eso- se relaja como quiere. Eso le relaja a todo el mundo. Sí, bueno, sí, pero hay gente que es impotente y eunuca. No, ahí entra un Ese concepto es un bastante, problema. ahí entra lo que comenta Brian, un concepto bastante kantiano que es la subjetividad de la belleza. Y lo que dicen ahora en la Bueno, claro, la belleza es muy subjetiva. y ahora lo que definen que lo que es arte, arte es lo que define el ser humano que es arte, no. La música cuanto más compleja, es decir, compleja en el sentido no de rara, sino de armónicamente decir que es más sofisticada, mejor para el cerebro. Empieza desde el pabellón auditivo, pasando por todo el oído, el externo, el medio, hasta llegar al nervio auditivo, que lo llevaría al tálamo, que el tálamo es, por así decirlo, la interfaz. ¿El tálamo o el hipotálamo? Tálamo. El tálamo es la interfaz, es donde se Sí, conectan sí. todas las haces nerviosas y es como un multipuerto. Y luego ya el hipotálamo, es decir, en el lóbulo temporal, que es lo que comentas, que es el que registra los recuerdos, la memoria, a corto plazo, a largo plazo, etcétera. Eso cuando es menos compleja, pero cuando es más compleja entran distintas áreas. Entra el área de tegmental ventral, el globo pálido, la sustancia negra que se encuentra en el mesencéfalo, que se encuentra justo encima de la protuberancia del bulbo raquídeo. Sí. Y es muy curiosa porque es como un disco. El bulbo raquídeo, que no es el bulbo en la gallega. No, no es el bulbo de la No, gallina. ya digo, pero para que la gente no se confunda. Este pequeño disco, que es como un cilindro, es importantísimo. Realiza la termorregulación sanguínea del cuerpo. Es decir, que si el mesencéfalo falla, pasaríamos a ser animales de sangre fría. Y, por otro lado, también es la puerta que abre la dopamina, que, hablando de tanta ina, Sí. las dos mayores adicciones, ¿sabes cuáles son? Hay varias. La Dímelo tú. cocaína, Sí. una de ellas. La cocaína. La cocaína. ¿Sabe que Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, se murió por la cocaína? Sí, y Cogió también- un cáncer maxilar, hubo que operarlo, se dejó operar y se murió por un cáncer maxilar por culpa de la cocaína, que no estaba prohibida en las farmacias alemanas en 1900 porque la consideraban normal. Claro. Y la segunda gran adicción es la dopamina, es decir, el mesencéfalo abre la dopamina, que, a ver, en su cierto modo es el neurotransmisor de la recompensa. Bueno, ¿Qué la recompensa? de la recompensa. ¿Pero cuál? Satisfacerte, es decir, sentirte bien, es decir, has comprado esto, decir, ay, qué bien me siento por haber comprado. La ina chocolatina, ¿no? Chocolatina, sí. Bueno, pero La Ina Morgan. La lo que Ina pasa Morgan. es que pega muy fuerte la dopamina, pero dura muy poco. Por eso es que sea tan adictiva y por eso la potencian tanto los agentes de neuromarketing y las redes sociales. La música viaja, por eso la música puede reproducir la dopamina. También se encuentra en el área tegmental del mesencéfalo, perdón,
que regula este neurotransmisor y pasa a determinadas áreas que son importantísimas. Por ejemplo, el área posterior de la corteza prefrontal que se dedica a la imaginación. Sí. Es decir, la música puede activar las mismas áreas que nosotros activamos cuando estamos imaginando escenarios futuros, improbables, ficticios, de fantasía, y también determinadas otras áreas, como es, por ejemplo, los ganglios basales, que es la parte del cerebro animal, que se encuentran los núcleos de accumbens y caudados, que es donde se recoge toda esta dopamina y toda esta satisfacción. También la amígdala, que es el locus de la emoción, la que genera las emociones, el hipotálamo, como hemos bien comentado antes, Sí. y también dos cíngulos importantísimos. El cíngulo anterior, la corteza cingulada anterior, que es la dedicada para las metas, es decir, es la que se encarga de enfrentar retos. Es importante la meritocracia, ponerse una meta, decir, voy a ser feliz, voy a terminar mi carrera y voy a hacer esto y esto y esto. Sí. Ponerse un reto, un Sí, desafío. retos, pero a corto plazo. Es decir, a lo mejor mi meta es llegar hasta allí, a donde está ese foco, Sí. que es haber alcanzado la carrera, pero para alcanzar la carrera tengo que aprobar primero de Derecho, segundo de Derecho, etcétera, y ya cuando he aprobado los 4 cursos, ya he conseguido el grado, he conseguido la meta. Así funciona este cíngulo y también para resolver los problemas. La música activa también eso, porque la música se percibe también de esa forma. Y también el posterior, que el posterior no se activa respecto a cuestiones motoras, sino mentales, y la música también representa retos, es decir, la música activa lo que es el sistema nervioso central, tanto más que para el músico pasivo, que es el que está escuchando, Sí. sino el músico activo está activando el sistema nervioso central, Todo, los todo. músculos, está activando la Se corteza activa una serie de... Claro, efectivamente la corteza cingulada anterior y también la corteza cingulada posterior, porque no está trabajando también solo de manera mecánica, sino que también está enfrentando retos, es decir, puedo confundirme aquí, etcétera. Y por eso la música más compleja y que más activa todas estas áreas y beneficia al cerebro es la música barroca. Yo creo que sí, Por ¿verdad? eso Bach es el rey y es el mejor ejemplo para activar, fomentar y trabajar. Ya, pero como hay tanta cultura, ahora dices, ¿usted conoce, le gusta a usted la música clásica? Dice, Bach. Y cuando dicen Bach, pues, ¿qué tipo de civilización cultural estamos teniendo? ¿Quién sabe quién es Bach? Wagner, Vivaldi, Respighi, Beethoven, Tchaikovsky, Mozart, Rachmaninoff, Prokofiev. Y luego La gente ya no conoce nada. Bueno, querido Diego, ¿sabes lo que pasa? Que es que tenemos muy ya menos, no tengo tiempo. Y después de esta lección de anatomía patológica que nos has dado, junto con las preguntas incisivas de Brian, que volverá la semana que viene, por cierto, para que ustedes conozcan quién es realmente, pues me encantaría únicamente, ya para terminar, creo que no tengo ya ni un minuto, ¿verdad? Tengo que cerrar. Pues es que te voy a invitar para que vengas el próximo año de acuerdo. y que nos digas muchas más cosas de cómo llevar una vida mejor. Yo creo que hay otra vida mejor, hay otra vida mejor. Pues yo sí que lo recomiendo y de hecho hay una organización y sendero con la que la gente se puede acercar y experimentarlo. Se llama Ananda Marga y aquí en Madrid tenéis a un monje, yogi, en la calle del Gobernador número 6, que se llama Yoga Holístico Madrid, que podéis contactar con el Dada Tirtha Devananda. No hay choque porque hay muchos cristianos que piensan que si eres cristiano y si vas a misa no puedes meditar. Es decir, Claro, no bueno, hay- tiene nada que ver. Tenemos que terminar. Yo también creo que hay una vida mejor, pero es carísima. Así que habrá que hablar de otra vida mejor para el año que viene, si Dios quiere, que querrá. Te invito, y gracias por tus libros, gracias por tu dedicatoria, gracias por estar aquí. Gracias, Brian, ha sido un placer. Tengo que abandonarte como un desodorante cualquiera porque ya no tengo más tiempo. Nos ha encantado tu disertación, ha sido maravilloso escucharte y hablaremos de más cosas para el próximo año. Te espero aquí. Muchísimas gracias, don Paco. Profesor, encantado de conocerte, amigo. Querido Brian, gracias. Y a ustedes, queridos amigos míos, les deseo todo lo mejor. La semana que viene será mejor, quizás imposible ser mejor. Ha sido una tarde maravillosa estar con estos ilustrísimos amigos. Les deseamos toda suerte de aventuras y bienes. Aquí estamos para cualquier cosa que quieran. En el teléfono de aquí abajo, ahí está su casa a su disposición. Mando a todos un abrazo muy fuerte, un beso. Dios os bendiga. Hasta la semana que viene. Chao, adiós.